Cada semana, en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos a la emisión número 4 de La Migra. Cuando migramos, dejamos atrás muchas cosas y no es un asunto sencillo superar esas pérdidas. En esta ocasión, platicaremos acerca de las características del duelo migratorio. Aunque recibas buenas noticias de tu país de origen, ¿te pones triste? ¿Sientes que ya no eres tú? ¿Te preguntas constantemente si tomaste una buena decisión al migrar? ¿Tienes sentimientos encontrados entre tu país de origen y tu país de residencia? Nosotras somos Ana Andón y Verónica Covarrubias. Quédate con nosotras. La Migra Podcast. En la emisión anterior platicamos acerca del duelo migratorio, un concepto que muchos no conocíamos y que está relacionado con el proceso que muchas personas viven cuando migran. Ana, tú eres especialista en este tema tan interesante y quedamos en continuar para explicar cuáles son las características del proceso del duelo migratorio. Así es, Vero. ¿Te acuerdas que mencionamos la emisión pasada lo que eran los 7 tipos de duelo? Y que esos 7 tipos de duelo estaban dentro de las características del duelo migratorio. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto porque es un tema bastante largo, pero bueno, yo creo que los ejemplos que les vamos a dar, parte de nuestras experiencias, se van a reconocer en muchas de ellas. Para empezar, se dice que es un duelo parcial porque a diferencia de un duelo por la muerte de alguien, este tipo de duelo migratorio es en una pérdida desde el espacio y el tiempo. Es decir, perdemos el espacio geográfico y perdemos esta parte de la distancia de nuestro país, porque el país no se muere, no es una pérdida física, sino es esta pérdida entre el espacio y el tiempo. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas así, podríamos decir que quien se pierde eres tú, quien se pierde del mapa, quien se va de ahí eres tú, y bueno, de alguna manera podríamos decir que esa pérdida para mi país es algo que yo vengo cargando entonces. Es que se siente, finalmente, o sea, sí son 12 características y hay que recordar que todo esto al inicio no es tanto de pensar, sino que todo se siente. Uh-huh. Es uno una bola de emociones, de sentimientos, está uno hipersensible, uno no se reconoce. Bueno, dijimos que es parcial, es recurrente, es decir, cada llamada, un mensaje de texto, una noticia, una canción, una comida, nos va a llevar a sentir esa nostalgia constantemente de no estar en nuestro país de origen. Tú que eres migrante, de estos elementos que has mencionado, la música, la comida, la llamada, etcétera, ¿qué es lo que a ti personalmente te provoca esa nostalgia? La música. Yo tengo que levantarme con la música de salsa o con cumbia. Me encanta despertarme con Los Ángeles Azules. ¿De verdad? Sí. Porque eso me conecta de inmediato con mi hijo y con mi nuera. Como Los Ángeles Azules son de Iztapalapa y mi nuera es de Iztapalapa, además cuando escuchamos Los Ángeles Azules, que estoy en México con ellos, ella siempre toma el grito de "y desde Iztapalapa para el mundo", y entonces a mí me causa mucha alegría. Y yo creo que para cada persona hay elementos particulares que le pueden conectar con su país de origen, pero tú ya estás hablando, Ana, de un momento en el que buscas esta música porque te conecta, porque te hace sentir bien, porque te recuerda o te hace sentir que estás con tus seres queridos. Pero al principio, cuando vivimos estas características del duelo, en realidad lo que sucede es que ese contacto nos pone tristes o, como decimos en México, nos bajonea.
nos bajonea exactamente. Hay que empezar, te digo, la parte de conocer las características, la parte de reconocer el tipo de pérdidas que tenemos, que son esas 7 pérdidas tan importantes, hay que tenerlas mucho en cuenta y ser conscientes que podemos pasarlo, que en algunos momentos puede ser más intenso que otras veces, pero es normal, va a ir pasando. Recordemos también que es un proceso y es un proceso muy personal. Para algunos puede ser un año, pueden ser 6 meses, para otros pueden pasar 5 hasta 10 años y es cuando empiezan a reconocer su duelo, ¿no? Oye, ¿y algunos pueden vivirlo como algo imperceptible? Es decir, ¿todos los que emigramos tenemos que pasar por estas etapas y sentirnos así? Podríamos decir que sí, como también se vive en varias fases. La primera de esas fases en las pérdidas de cualquier tipo de duelo es la negación. Y esa negación viene por una necesidad, como un mecanismo de defensa, para no sentirlo tanto. Pero te digo, es una cuestión muy personal. Habrá personas que te digan, yo no pasé por eso no existe, eso no es cierto. Están en todo su derecho de negar. Es una forma también de defenderse, pero sí hay pérdidas, sí se siente, solo que cada uno es muy, muy diferente. Bueno, claro. Te decía que era parcial, que es recurrente y que está vinculado a aspectos infantiles. Todos hemos visto a niños haciendo berrinche en el centro comercial. Nosotros ya como adultos, pues no podemos tirarnos al suelo y hacer berrinche, pero ¿cómo lo convertimos en algo que sea aceptable? En la queja. Cuando notes que tanto te estás quejando y quejando y quejando, haz una pausa, de verdad, haz una pausa y checa que es como si estuvieras haciendo un berrinche. Cuando dices quejarse es, por ejemplo, los aspectos que encontramos en esta nueva vida. ¿Es eso? Es eso, que si la administración, que si la gente es fría, que si la gente es grosera, que si no saludan, que si nada les parece. ¿Qué te ha pasado a ti, Vero? Aunque sea real, porque es que es verdad que cuando te enfrentas a la burocracia de un país, pues de cualquier país yo creo, hay aspectos muy diferentes al tuyo y los identificas y creo que es normal. Es difícil reconocer cuando sí las personas son groseras, que tienen actos de discriminación hacia uno, cuando son actos xenofóbicos, sí, pero también hay esta parte que no todo es la queja. Realmente hay veces sí encuentras personas que son amables, que realmente son amables porque son amables simplemente. Las otras personas también hay que aprender a diferenciar si es porque son amargadas, podemos decirles, es su forma de ser, o porque realmente están teniendo un acto de discriminación hacia nosotros, pero eso se va aprendiendo. Eso lo podemos platicar también en otra ocasión porque es bastante frecuente que podamos percibir eso cuando vivimos en un país extranjero y puede ser más bien por una percepción. Sí, tiene mucho que ver con los códigos culturales, exactamente. Entonces, uno llega con sus códigos del país de origen y pues se topan con códigos bien distintos y uno quiere seguir trabajando con los códigos que conoces porque son tu historia de vida, ¿no? Retomando, el punto que sigue es que da lugar a cambios en la identidad. Es tanta nuestra resistencia porque alguna vez alguien nos dijo, ay, eres súper, es que eres maravilloso, es que, ay, por favor, nunca cambies. Nos resistimos al cambio, ¿no? Porque pensamos que vamos a dejar de ser nosotros y ya lo repetíamos también la vez pasada, lo decíamos, uno cambia porque la vida cambia, porque uno tiene que irse haciendo estas adaptaciones a nuestras nuevas vidas, ¿no? Tienes que reinventarte, es decir, sigues siendo tú, sigues siendo esta persona que tiene una historia de vida especial, particular, pero ahora estás en un contexto diferente y debes reinventarte y también no es un proceso fácil. No, quien tú eres en esencia, esa se va a quedar, pero hay necesidades diferentes, estamos en ambientes diferentes, códigos diferentes, alimento diferente. Es imposible que no haya un cambio en la identidad. Hay una reestructuración de nuestra personalidad, pero nuestra esencia siempre va a quedar. No hay que tener miedo a realizar estos cambios en nuestra personalidad, ¿no? Creo, Ana, que muchas veces incluso no percibimos estos cambios, sino hasta el momento en el que nos volvemos a poner en contacto
con nuestra cultura, con nuestros seres queridos que nos ven y dicen, es que tú ya eres francesa. Recuerdo esta película de la India María, ni de aquí ni de allá, ¿no? Sí, sí. Y bueno, continuemos con las características. ¿Cuántas van? Ya llevamos como 4, ¿no? Ya llevamos 5. Muy bien. Bueno, la sexta característica, como todos los duelos, se vive por fases. Las fases más conocidas pues son las que maneja Elizabeth Kubler-Ross, que se refiere a las pérdidas físicas. La primera fase es la negación, la segunda la ira, la tercera la negociación. Después entra la depresión y por último tenemos la aceptación. Pero ¿necesariamente tienen que estar en ese orden, Ana? ¿O es posible que a alguna persona le suceda que esté deprimida y después esté en una fase anterior a las que en este orden que tú has mencionado están? Súper buena pregunta, Vero. ¿Qué crees que no? O sea, ese es el orden que nos dice la autora. Ajá. Sin embargo, se puede pasar de la primera fase a la tercera y luego se puede uno regresar a la segunda. No es necesariamente en ese orden. O sea, le dieron ese orden por darle un orden, ¿no? Pero realmente a la hora de vivirlo no hay un orden. Se pasa de uno a otro, se puede uno regresar, pero sí el último, que es la aceptación, es donde empieza ya a haber esta sensación más de tranquilidad, más de paz y empieza ahí a renovarse la vida, ¿no? Claro, te lo pregunto porque creo que para quienes hemos vivido un proceso de duelo y ahora que hablamos específicamente del proceso de duelo por migración, sabemos que estas emociones como que brincan, ¿no? De pronto pareciera que ya me siento un poco mejor o que ya no estoy deprimida y resulta que vuelvo otra vez a esta sensación o que vuelvo otra vez a negar, ¿no? A mí no me pasa nada, etcétera, ¿no? Eso puede suceder, Ana. Así es, Vero. Te digo, es muy, muy buena pregunta. Y sí, el duelo, recuerda que también es un proceso bien personal, entonces no hay tampoco un tiempo límite para todos en general. Cada uno va a su tiempo y cada uno lleva su límite. Sin embargo, sí podemos decir, Ana, que si pasa de cierto tiempo, ya no es algo tan sano. No sé si me explico. ¿Hay algún periodo específico de tiempo, digamos, normal, entre todas las comillas? Mira, más que un tiempo, creo que son síntomas. Y ahí ya estaríamos hablando de un trastorno y de un duelo patológico que tiene otro tipo de características muy distintas, donde sí ya hay ideación suicida, donde ya se busca cómo llegar a este tipo de acciones. Ya hablamos de otro tipo. No necesariamente es el tiempo, es la intensidad del duelo, ¿no? Y podremos decir en promedio, perdón que insista, pues después de, no sé, 2 años, 3 años, 1 año tal vez, una persona que vive un duelo migratorio ya está del otro lado. Tampoco se puede decir eso, es algo muy personal. Es algo bien personal, pero sería muy atrevido de mi parte decirte, sí, en 6 meses ya estás listo, en 1 año. No, recuerda que una de las características que vimos hace rato era que es recurrente este duelo. Entonces pareciera que cada vez que te regresa la nostalgia es como empezar de cero. Es un proceso de verdad largo y que hay que llevarlo con mucha calma. La siguiente característica, Vero, son los sentimientos de ambivalencia, es decir, vamos a estar en ese constante amor y odio tanto a nuestro país de origen como a nuestro nuevo país al que migramos. La siguiente característica es que también la viven las personas autóctonas del nuevo país y también la viven las personas que se quedan en el país de origen. Como familia todos tenemos un rol. En el momento que nosotros salimos, como tú lo dijiste en la vez pasada, cuando sales, quitas el país, dejas un espacio. Entonces, como ese sistema familiar tiene que seguir andando, aunque tú no estés, que es lo mismo que pasa también con la pérdida física de un familiar, los otros familiares empiezan a tomar pedacitos para cubrir el rol de la persona que se fue. Entonces, también lo viven las personas que se quedaron en México, bueno, en nuestros países de origen, y también la viven las personas autóctonas, ¿no? Porque ellos también van perdiendo de alguna manera sus costumbres
por tanta diversidad cultural, sobre todo en países como los que vivimos tú y yo, ¿no? En las grandes ciudades. Otra de las características es este romanticismo que se tiene de sentirte tan mal y estar siempre añorando regresar. Y se vive así como que si yo regreso a mi país ya todo va a estar bien, me voy a sentir bien, y pues resulta que no, Vero. Sí, es como si idealizara todo lo que vivías o todo lo que ha sido tu historia en tu país de origen, cuando también es verdad, muchos que hemos migrado sabemos que nuestras realidades allá no necesariamente eran las mejores, pero estando aquí dices, no, mi país, el clima es mejor, la gente es más amable, la comida es más rica, etcétera, etcétera. Y eso es como una manera de idealizar. Así es, Vero, es una manera muy, muy romántica de idealizar nuestro país, pensar que todo va a seguir igual, que nada va a cambiar y que a nuestro regreso vamos a encontrar absolutamente todo igual y nuestra vida va a ser como la recordamos con tanto cariño, pero sin embargo hay que ser realistas, eso no es posible. El mismo país cambia, las personas que se quedaron cambian y por supuesto nosotros también cambiamos. Y bueno, pues pasamos de una vez al siguiente punto, la siguiente característica, que es transgeneracional, es decir, somos los primeros, tal vez varios de nosotros somos la primera generación en salir del país, y esto se va a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y esto va a continuar, ¿no? A toda nuestra descendencia. Entonces hay que tener en cuenta que hay que dejar muy bien este cambio porque somos responsables de todo lo que viene más adelante para nuestras familias. Y con esto pues damos concluidos las 12 características del duelo migratorio. La Migra Podcast. Y por último, Vero, pues son las 7 pérdidas que hablamos la emisión pasada. Si recuerdas, vamos a mencionarlas también de manera muy rápida. Era la familia y los seres queridos, el idioma o la lengua, la cultura, costumbres, religión, valores, comida, fiestas, etcétera. Lo que es la tierra, los paisajes, el sol, como decías hace un rato, los olores del mercado, la humedad de tu puerto bello de Veracruz. El estatus social es el siguiente, el contacto con el grupo de pertenencia y por último, pues los riesgos para la integridad física, es decir, el miedo a morir, el miedo a que nos pase un accidente o que le pase a las personas que están en nuestros países de origen. ¿Cómo ves, Vero? ¿Verdad que es largo el tema? Da para mucho, de verdad hay tantas cosas con las que podemos identificarnos de una o de otra manera, que no es un proceso fácil. Y bueno, ya para concluir, creo que podemos decir que hay que ser conscientes de esto para comprender por qué nos sentimos de tal o de cual manera. A veces llega un poco de culpa, Ana, no sé si a ti te llegó a pasar. Muchas personas me dicen, wow, vives en París, es lo máximo, debes ser la más feliz del mundo. Y en los momentos en los que yo no me sentía así, yo decía, sí, ¿por qué no me siento bien? ¿No? Y claro, este es un proceso y no es sencillo porque se tienen, al mismo tiempo que hay ganancias, porque también eso hay que mencionarlo, cuando migras las hay y pueden ser muchas, pero tienes muchas pérdidas y tus recursos personales, tu contexto, tu situación te van a permitir manejarlo de una o de otra forma. Así es, Vero, es complicado porque aunque alguien te pueda decir que va a ser difícil, no te imaginas a ti en lo personal cómo te va a afectar. Puedes tener una idea, pero nadie te puede prevenir realmente de todo lo que vas a pasar. Y claro que sí hay ganancias. En esta reestructuración de la personalidad, realmente es toda una transformación de tus habilidades, descubres tantas cosas nuevas en ti, pones más metas y tienes que celebrar más cada uno de tus triunfos y empiezas a revalorarte de muchas, muchas maneras. El investigador Achotegui lo que nos dice en una de sus frases es que ningún otro duelo supone tantos cambios como el duelo migratorio, porque todo lo que rodea al sujeto cambia. Interesantísimo, Ana. Pues despedimos esta emisión y le agradecemos mucho a quienes nos han acompañado hasta este momento, que se aventaron toda esta charla. También les invitamos, Ana, a que nos envíen mensajes a nuestro correo electrónico lamigraparis@gmail. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso donde quiera que estén. Nos vemos pronto.